Buenas tardes. En este momento le estaremos hablando acerca de los triángulos. Recordamos que un triángulo es un polígono que tiene tres lados. También podemos decir que el triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y tres vértices. Tres lados y tres vértices. Y tres ángulos, como lo vamos a ver más adelante. Las propiedades de los triángulos, las más obvias son sus tres lados, sus tres vértices y sus tres ángulos, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintos entre sí. Son los polígonos más simples que hay y carecen de diagonales. Los elementos del triángulo son los lados, los vértices y los ángulos. A continuación veremos una definición de cada uno. Los triángulos se componen de vértice. Podemos observar que se trata de los puntos que definen el triángulo, es decir, unen los lados del triángulo. Cada uno de los puntos que unen los lados del triángulo reciben el nombre de vértice. Lado. Se llama así a cada una de las rectas que une los vértices de un triángulo. Es decir, cada uno de estos que unen los vértices de dicho triángulo se llaman lados. Los ángulos. Podemos decir que el ángulo se forma en cada dos lados del triángulo que tiene un vértice en común. Por ejemplo, tenemos aquí un triángulo. Dicho triángulo, cada dos lados que tienen un vértice en común forma lo que se llama un ángulo. Cada dos lados forma lo que se llamará un ángulo. Cada dos lados con un vértice en común forma lo que se llama ángulo. Tipos de triángulo. Bueno, existen dos tipos de triángulo, según sus lados y según sus ángulos, como lo detallaremos a continuación. Según sus ángulos, los triángulos pueden ser, según sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros. Se dice que es cuando sus tres lados tienen la misma medida o longitud. Si cada uno de los lados del triángulo, como en este caso, miden 4 centímetros o cualquier otra medida, cada lado mide la misma, pues decimos que es un triángulo equilátero. Isósceles. Decimos que un triángulo es isósceles cuando solo dos de sus lados tienen la misma medida o longitud. Por ejemplo, tenemos dicho triángulo cuando solo dos de sus lados tienen la misma longitud y el otro lado puede tener cualquier otra longitud, pues se dice que es un triángulo isósceles. El triángulo escaleno es cuando sus tres lados tienen medida o longitudes distintas. Cuando observamos en un triángulo como este que la longitud de cada uno de sus lados es distinta entre sí, podemos decir que este es un triángulo escaleno. Según sus lados, según sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en rectángulo, obtusángulo y en acutángulo. Vamos a ver el rectángulo. Nos dice que es el triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Como podemos observar, tenemos un triángulo y dicho triángulo tiene un ángulo que mide 90 grados, pues se dice que es un triángulo rectángulo. Triángulo obtusángulo. Se dice que un triángulo es obtusángulo, el triángulo es obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. Por ejemplo, observamos aquí que nuestro triángulo obtusángulo tiene un ángulo de
130 grados. Por eso se dice que es un triángulo obtusángulo. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres lados que miden menos de 90, es decir, suelen ser agudos. En este caso, pueden medir 60, 45, 80, como se puede observar en este triángulo, que tiene distintas medidas y son menores de 90 grados.